Buenas a todos los presentes. Vamos a dar inicio a la sesión 6 titulada Técnicas de concentración y enfoque para estudiantes de medicina. Un tema de gran relevancia para nuestra comunidad académica y profesional. En esta ocasión tenemos el privilegio de contar con la participación de un destacado ponente. Él es Manuel Marín Novoa. Es estudiante de cuarto año de medicina en la Universidad Señor de Zipán, miembro activo del proyecto Hermano Mayor de CPA, eh, de la Sociedad SOCIEN USS 2025. Su experiencia y conocimiento seguramente enriquecerán esta jornada y esta ponencia. Agradecemos también el valioso apoyo de los comités organizadores, SOCIEN UPC, Asocien USS y SOCEMO, quienes hacen posible este espacio de aprendizaje y crecimiento para todos ustedes. Bueno, sin más preámbulos, damos la bienvenida a nuestro ponente que puede iniciar su presentación. Bueno, primero, buenas noches a todos y muchas gracias por estar acá presentes. Se va a realizar la exposición de lo que sería la sesión 6, técnicas de concentración y enfoque para estudiantes de medicina, por parte del ponente Marino Boa Manuel. Bueno, antes de comenzar a hablar de todos estos temas, tenemos que tener en cuenta por qué es difícil concentrarse en medicina. Como principales factores a tener en cuenta, vamos a tener la carga académica extensa. Esta incluye tanto exámenes frecuentes, que usualmente somos evaluados semanalmente en cada curso, e incluso tenemos exámenes muy importantes, los parciales, cada mes. También las prácticas, que si bien cuentan con una gran cantidad de horas y estas suelen cansarnos. Y las lecturas técnicas, es decir, el contenido a leer adicional, ya sea libros, revistas, que nos suelen ser dejados para ser analizados y posteriormente también expuestos. Otro factor a tener en cuenta es el estrés y el agotamiento, que como sabemos el síndrome de burnout en estudiantes es una realidad que ha ido aumentando. Esto también debido a la carga académica excesiva y al que muchas veces nos solemos sobreexigir. Y el último factor a tener en cuenta sería el ambiente de estudio poco favorable. Esto debido a ya sea el ruido excesivo que puede existir en nuestras casas o algunas veces en las universidades, la falta de planificación, debido a que algunas veces decimos ya está bien, el día martes a las 8 p.m. voy a ir a estudiar y muchas veces, por ejemplo, ese día no logro organizarme adecuadamente, llego a mi casa a las 9 p.m. y no, al final me duermo y no suelo avanzar nada de lo que tenía planificado. Y también otro punto a tener en cuenta serían los espacios inadecuados, el cual ya se hablará posteriormente. Debido a todo esto, se va a tratar múltiples estrategias y métodos para tener una mejor concentración y tener unas mejores jornadas de estudio. Como primera técnica vamos a tener la de comete a la rana, en inglés Eat the Frog. Esta está basada en una frase atribuida a Mark Twain, que dice, si lo primero que haces cada mañana es comerte una rana viva, puedes pasar el resto del día con la satisfacción de saber que probablemente eso sea lo peor que se te ocurra en todo el día. Esto nos quiere decir que si nosotros comenzamos a estudiar de un tema pesado, podemos ya, nuestra mente se sobreestimula diciendo ya he podido avanzar con este tema. Los otros que son más livianos los haré más rápido y los aprenderé. Esta es una técnica de productividad que consiste en hacerlo primero la tarea más difícil, importante y así, y incluso que solemos evitar porque decimos, ese tema puede ser muy tedioso, ese tema no es de mi agrado, ese tema no me gusta y solemos dejarlo al final y al dejarlo al final usualmente existen ocasiones en las que ni siquiera vemos bien ese tema porque no es de nuestro agrado. Tenemos que tener en cuenta que en medicina puede ser temas como farmacología o la resolución de un caso clínico complejo. Esto
Haciendo este método podemos maximizar nuestra energía, ya que principalmente nos centraremos en lo que más nos va a consumir. Y un consejo para la aplicación de este es de que un día antes tenemos que hacer una lista de prioridades en las cuales vamos a ordenar nuestras tareas por dificultad o impacto que va a tener en nuestro estudio. Y al día siguiente tenemos que hacer primero lo que más, la que tiene más jerarquía, es decir, la que más nos está costando. En cuanto a beneficios, tenemos que mediante esta estrategia se va a reducir nuestra procrastinación, es decir, va a mejorar nuestro enfoque y nos va a dar una sensación de logro temprano. En cuanto a los pasos para aplicar esta estrategia, tenemos como primer paso identificar a la rana, es decir, es la tarea más compleja o desafiante que vamos a tener en el día. En medicina puede ser estudiar un tema denso como sería fisiología renal o farmacología, resolver casos exigentes o memorizar estructuras anatómicas complejas. Como segundo paso tenemos es que realizarlas primero sin distracciones, es decir, dedicar las primeras horas del día cuando estamos más descansados a esa tarea para así lograr mejores resultados. También tenemos que tener en cuenta mucho lo que sería apagar las notificaciones, las redes sociales y distracciones, ya que si bien la tarea que estamos realizando nos va a consumir mucha energía, mucha atención, y vamos a perder esta viendo el teléfono, conversando, nos vamos a desconcentrar y así no vamos a lograr el objetivo. Como tercer paso, vamos a tener el uso de bloques de tiempo. Acá vamos a tener el uso de técnicas como el Pomodoro, que sería 25 minutos vamos a dedicar a hacer la acción y 5 minutos vamos a descansar. Con este podemos mantener la concentración. O también podemos plantear bloques de 1 a 2 horas enfocados en la rana, ya que esto también puede ser muy efectivo. Como cuarto paso tenemos a la recompensa. La recompensa la tenemos que realizar después de comernos a la rana, es decir, después de realizar la actividad compleja. Esta nos va a dar paso ya sea a una pausa o a una actividad que nos guste realizar más. Es decir, puede ser un tema que sea más corto y que sea más de nuestro agrado. Esto genera motivación y dopamina, mejorando el hábito de estudio. Por quinto paso vamos a tener lo que sería la constancia. Hacer esto todos los días entrena nuestra disciplina mental. Al mantener esta rutina, aumento mi retención y mi eficacia en el estudio. Como siguiente método a aplicar tenemos el método multisensorial. ¿Este qué es? Es un método que involucra varios sentidos a la vez. Sería la vista, el oído, el tacto, incluso el movimiento, para mejorar el aprendizaje, comprensión y retención de información. Tenemos que tener en cuenta que en cuanto a la aplicación a la medicina, podemos usar muchos métodos. Puede ser la aplicación, el uso de una aplicación 3D en anatomía. De esta forma podemos observar de mejor forma lo que sean las estructuras anatómicas. También podemos posteriormente dibujarlas e incluso explicarlas en voz alta. En cuanto a la fisiología, podemos mirar un video, hacer resúmenes a mano o grabarnos explicando los debidos procesos. Un gran beneficio que nos permite este método sería el aprender de forma didáctica. Es decir, de esta forma estamos reforzando la memoria a largo plazo e incluso como usa diferentes sentidos, tenemos que la podemos usar adecuándose a nuestro mejor estilo de aprendizaje. En cuanto a los pasos para aplicar el estudio multisensorial, tenemos como primero elegir los recursos multisensoriales. Vamos a tener diferentes métodos en los cuales va a activarlos. Por ejemplo, el visual se puede activar mediante esquemas, mapas mentales, videos, dibujos anatómicos. El auditivo puede ser escuchando podcasts médicos, grabarnos leyendo el tema a estudiar y repasar escuchando. Como táctil tenemos que escribir a mano resúmenes sobre el tema e incluso dibujar esquemas que nos puedan ayudar.
En cuanto a verbal, tenemos explicar en voz alta, enseñarle a algún compañero o crear historias o analogías para la mejor síntesis de la información. Como segundo punto, tenemos combinar los sentidos en una sesión. Un ejemplo para entender mejor esto sería mirar un video animado. Es decir, aquí estamos estimulando tanto el sentido visual como el auditivo. También tenemos escribir a mano mientras lo vemos, que ahí sería el visual y el táctil. También tenemos grabar una explicación con nuestra voz, donde estimularíamos el auditivo y el verbal. Y también repitiéndolo mientras caminamos, donde ahí estaríamos usando el kinestésico y el auditivo. Como cuarto punto tenemos que debemos evaluarnos con distintos formatos, es decir, utilizando autoevaluaciones orales, esquemas de memoria, flashcard tipo Anki o físicos. Anki hace referencia a los flashcards virtuales. Usar dibujos sin guía, por ejemplo, dibujar el corazón de memoria. Y como quinto punto tenemos que debemos ajustar a nuestro estilo dominante. Como ya lo hemos escuchado, vamos a probar distintos métodos estimulando estos sentidos y dependiendo a los resultados que obtengamos, vamos a identificar a cuál tenemos más afinidad. Si somos visuales, vamos a tener que priorizar los colores, los esquemas y los videos. Si somos auditivos, vamos a centrarnos en ver grabaciones y explicaciones orales. Si somos kinestésicos, podemos utilizar medios físicos, como sería alguna breve dramatización, o incluso actuar los distintos procesos clínicos para que así se nos vaya quedando en nuestra mente. La siguiente técnica a explicar sería técnica del estudio activo, la cual va a constar en la Active Recall y el Spaced Repetition. Como podemos escuchar, estas dos van a ser un gran componente para un estudio activo. En cuanto al Active Recall, va a consistir en reforzar el cerebro a recordar información sin verla directamente, por medio de preguntas, autoevaluaciones o explicaciones orales. En cuanto al Spaced Repetition, es un método que espacia las revisiones de un mismo contenido en intervalos crecientes de tiempo para así reforzar la memoria a largo plazo. Tenemos que tener en cuenta que de esta forma vamos a entrenar nuestro cerebro a recordar activamente, no solo a leer pasivamente. La repetición en intervalos estratégicos va a evitar que la información se nos vaya yendo con el tiempo. E incluso un consejo para aplicar este método sería que nosotros mismos hagamos nuestras mismas flashcards o nosotros mismos elaboremos nuestros bancos, para así también de esta forma se nos vaya quedando. Como primer paso vamos a tener que debemos leer para comprender, no para memorizar. Es decir, hacer una lectura rápida pero enfocada en el tema, usando de base ya sea el libro, la clase o una guía. Tenemos que, si usamos el método de subrayado, no tenemos que usarlo en exceso y tampoco tenemos que transcribir todo el texto. Tenemos más bien que entenderlo y en cuanto al subrayado, lo principal. Como segundo punto, tenemos que cerrar el libro o la fuente de la que estemos estudiando y preguntarnos a nosotros mismos. Este sería específicamente el Active Recall, donde tenemos, por ejemplo, hacernos preguntas de qué es la insuficiencia cardíaca, cuáles son sus principales síntomas, cómo lo clasificamos, cómo es su tratamiento, y tenemos que escribirlas o decirlas en voz alta sin tener ningún contacto con la fuente. Luego tenemos que verificar si estamos en lo correcto o no. Como punto 3 tenemos que realizar nuestras propias flashcards o preguntas. Podemos usar aplicaciones como Anki, Quizlet o Remnote. Algún ejemplo que puedo dar para mejor entendimiento sería usar en el frente de la flashcard la pregunta, mecanismo de acción de la furosemida, y en el reverso sería la pregunta, que sería inhibe el transporte sodio-potasio 2-cloro en la rama ascendente de la C de Henle. Como cuarto punto, ya ahora sí nos estaríamos basando en la repetición espaciada.
donde vamos a revisar las tarjetas según un calendario progresivo. Como vemos, podemos comenzar en el día 1, día 2, después ir al día 4, después ya espaciarlo más al día 7 o al día 14, de forma en que el contenido en los primeros días lo repetimos en cortos periodos para que sí se nos vaya quedando más en el cerebro y ya después de forma más espaciada para asegurar que ya hayamos consolidado el conocimiento. Como quinto paso tenemos revisar los errores y ajustarlos. Es decir, si fallamos en alguna pregunta planteada, tenemos que reestudiar ese tema e incluso volver a incluir en este sistema. La clave es fallar para aprender, no memorizar sin sentido. Es decir, tenemos que analizar todo lo que leamos y sobre todo entenderlo. Como última técnica, vamos a tener la técnica de Feynman. Este es un método de estudio que consiste en explicar un concepto con palabras simples, como si se lo enseñáramos a un niño, de forma en que vamos así comprobar si realmente lo estamos entendiendo. Esta técnica fue desarrollada por el físico Richard Feynman y ahí se basa principalmente en la verdadera comprensión, ya que le estaríamos demostrando al poder enseñar algo complejo en forma clara y sencilla. Si no podemos explicarlo sin tecnicismos, probablemente eso signifique que no estemos entendiendo el tema de forma adecuada. En cuanto a los beneficios que nos va a brindar esta técnica, tenemos que nos va a ayudar a detectar los vacíos de información que tengamos. También mejoramos la comprensión clínica y vamos a fortalecer la capacidad que tengamos para explicarlo. Y esto es muy fundamental en la medicina, ya que, como sabemos, principalmente tenemos que explicar a los pacientes de forma clara y que ellos entiendan lo que está pasando con ellos, su enfermedad que sufren. En cuanto a los pasos a seguir, vamos a tener que primero tenemos que elegir un tema en específico. Esto tenemos que seleccionar un concepto que te cueste o sea fundamental. Por ejemplo, sería un potencial de acción, la acidosis metabólica, mecanismo de acción de la insulina. Como segundo punto, tenemos que explicarlo con nuestras propias palabras, es decir, como si les explicáramos a un niño de 12 años. Tenemos que evitar usar tecnicismos e intentar explicar el tema de cero de forma simple y sencilla. Tenemos que usar ejemplos, comparaciones y analogías. Un ejemplo para esto sería, el potencial de acción es como una ola eléctrica que viaja por el nervio cuando recibe una señal. Como tercer paso, vamos a tener que debemos detectar los vacíos en nuestra comprensión. Es decir, cuando nos atoramos o usamos términos vagos, eso nos dice que no podemos explicar de forma clara el tema, es decir, que tenemos deficiencias en ese punto, por lo cual podemos volver a revisar las fuentes, ya sea libros, apuntes o algún video didáctico, y reforzar esa parte. Como cuarto punto, vamos a tener que tenemos que redefinir la explicación y simplificar más. Es decir, se reescribe o repite la explicación con palabras aún más simples. Y si podemos dibujarlo, esto nos ayudaría más, ya que visualizándolo podemos también ayudar a consolidar la información. Como quinto paso, podemos aplicar el enseñarle a alguien más o grabarnos. Esto, ya que explicando el tema a un compañero, perro o grabándonos con un celular, mejorará la captación que hayamos tenido del tema e incluso si la propia otra persona a la que le expliquemos nos realiza preguntas y nosotros le sabemos contestar adecuadamente, nos puede indicar que hemos logrado nuestro objetivo. No tenemos que olvidar que la enseñanza verbal fortalece muchísimo la memoria y la comprensión. Una frase importante que no tenemos que olvidar sería, lo importante no es estudiar más, sino estudiar mejor. Tenemos que encontrar qué combinación se adapta a nosotros y ser constantes. Es decir, no tenemos que leer, leer, leer. Si no estamos entendiendo el tema, tenemos que aplicar diferentes técnicas para lograr con menor tiempo, lograr mayores resultados.
ya que cada técnica tiene su función específica, ya sea el cómete la rana nos ayuda a organizarnos, el estudio multisensorial activa nuestro cerebro, el estudio activo nos va a ayudar en reforzar la memoria y el método de Feynman para garantizar que realmente estemos entendiendo. No necesitamos usarlos todas al mismo tiempo, pero dependiendo a nuestras habilidades podemos combinarlas y también dependiendo del tipo de contenido que vayamos a tratar. Lo importante es estudiar con intención y estrategia, no solo pasarnos horas y horas leyendo si nosotros notamos que no estamos aprendiendo nada. Bueno, estudiar no solo se trata de sentarse en un libro, sino también tenemos que crear las condiciones adecuadas para lograr nuestro objetivo, por lo cual nos podemos plantear la pregunta, ¿cómo crear un ambiente de estudio libre de distracciones? Como principal punto, vamos a tener el tener un espacio limpio y ordenado. Como vemos, está encerrado en un círculo rojo, lo que sería estudiar en la cama, ya que en muchas ocasiones esto nos puede ocasionar sueño y en vez de aprovechar nuestro tiempo estudiando, nos vamos a quedar dormidos y esto va a afectar mucho nuestro desempeño. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el entorno físico se encuentre tanto limpio y ordenado, así reduciendo las distracciones visuales y generando una sensación de calma. Tenemos que evitar acumular cosas innecesarias en nuestro escritorio y mantener solo lo esencial, como puede ser nuestro laptop, nuestro libro, nuestros lapiceros. Y esto ya que teniendo un ambiente desordenado vamos a generar ansiedad y dificultad para concentrarnos. Si dedicamos unos minutos para estudiar y ordenar, nuestra mente también se organizará. Otro punto que tenemos que tener en cuenta es la iluminación y ventilación adecuada. Principalmente tenemos que tener luz natural, pero si en todo caso el tiempo que tenemos para estudiar es en las noches, podemos usar una lámpara de luz blanca. Tenemos que evitar la luz amarilla, ya que esto usualmente genera más cansancio y somnolencia. Tenemos que la ventilación también es importante, ya que si estamos en un ambiente muy caliente, esto nos va a provocar que sudemos o nos va a provocar incomodidad, lo cual afecta directamente en nuestro desempeño de estudiar. Podemos abrir la ventana, usar un ventilador para ayudarnos a mantenernos más frescos y más despiertos. Otro punto que es muy importante sería evitar el hambre y la sed. No podemos estudiar si tenemos hambre o estamos deshidratados, por lo cual antes de comenzar a estudiar tenemos que asegurarnos de haber comido algo ligero y nutritivo. Tenemos que evitar aquellos alimentos que tengan mucho azúcar o que sean pesados, por lo cual es útil tener una botella de agua cerca para así poder beberla y tener alimentos saludables como sería una manzana, una naranja o un pedazo de sandía, fresas de forma en que vamos a mantenernos saciados. Vamos a tener como siguiente punto comunicar nuestros tiempos de estudio. Esto es importante ya que así vamos a evitar ser interrumpidos. Podemos decirle a nuestros padres, amigos o compañeros que vamos a estudiar, por ejemplo, de 3 de la tarde a 6 de la tarde y que por favor no nos interrumpan. De forma en que evitamos llamadas, ruidos, conversaciones que nos van a sacar de la concentración que debemos tener para adquirir de forma adecuada el conocimiento. Incluso un método sería poner un cartel en la puerta donde indiquemos que estamos estudiando y que por favor nos esperen. Otro punto a tener en cuenta sería que si estudiamos en grupo tenemos que establecer normas. Es decir, si bien estudiar en grupo nos trae muchos beneficios, también puede generar una distracción si no lo hacemos de forma adecuada. Por eso tenemos que establecer normas, como sería respetar los tiempos, no usar el celular, hablar por turnos y no desviarse del tema. El grupo debe tener en claro el objetivo, cómo resolver preguntas, repasar un tema o explicar casos clínicos y ceñirse a eso. Porque, por ejemplo, a veces podemos reunirnos con otros compañeros de estudiar, pero
estudiando. Por ejemplo, el compañero nos puede enviar un meme o nos puede enviar un TikTok y ya nos distraemos, comenzamos a hablar de ello y perdemos dilación en el estudio, por lo cual aplicando estas normas vamos a asegurarnos un mejor estudio. Otro punto a tener en cuenta sería la aplicación de estímulos sensoriales positivos. Estos dependen de cada persona e incluso pueden ser evaluados si nos enfocamos, si estos estímulos nos ayudan a enfocarnos más o si más bien nos distraen. Aquí está el uso de velas aromáticas, puede ser del olor que más nos gusta a nosotros, puede ser vainilla, lavanda, fresa, chocolate. Existen múltiples olores de vela que nos puede ayudar o incluso el uso de aceites. Otro punto a tener en cuenta sería el establecer horarios fijos de estudio, ya que así vamos a hacerlo un hábito, estudiar, por ejemplo, podemos estudiar de 5 de la tarde a 6 de la tarde todos los días y nuestra mente ya sabrá que al llegar a esa hora tenemos que concentrarnos y tenemos que avanzar en el tiempo que tenemos. Y por último, eso sería todo. En conclusión, a toda esta ponencia tenemos que tener en cuenta de que cada persona tiene diferentes métodos de aprendizaje y que podemos combinar distintos métodos o estilos de aprendizaje para así tener mejores resultados. Y que teniendo un ambiente ordenado, limpio, con buenos estímulos, sin distracciones, puede ser de gran ayuda para que así logremos mejores notas e incluso que se nos quede más el conocimiento. Eso sería todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la excelente ponencia, doctor universitario. Bueno, vamos a lo que es llenar lo que es la lista final y, y agradecer también a su participación a todos ustedes por estar en la penúltima sesión. Y bueno, la última petición sería, si nos pudiera dar una palabra clave, por favor. Claro, una palabra clave sería la perseverancia, ya que si bien nosotros podemos aplicar muchos métodos de estudio, muchas técnicas, si no perseveramos, no vamos a lograr el objetivo. Muchísimas gracias. También les vamos a hacer llegar lo que es su certificación. Y bueno, eso sería todo. No se olviden que la palabra clave es perseverancia. Bueno, ahí le presentamos el certificado. Este certificado es otorgado al universitario Manuel Marín Novoa por su asistencia en calidad de ponente en el curso Medicina sin Estrés. Esperemos contar con su participación en próximos cursos y muchísimas gracias.